Buenas noches, bienvenidos. Estamos comenzando nuestra semana de estudio de la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús. Estamos contentos de que nos puedan estar acompañando. Quiero recordarles que pueden pedirnos el resumen de cada uno de los temas. Ustedes nos envían un mensajito al número que les aparece en pantalla a medida que el programa avanza y nosotros les podemos compartir, les podemos enviar este resumen de cada uno de los temas, ¿sí? También quiero invitarlos para los martes. Los días martes estamos teniendo una reunión de grupo de apoyo espiritual. Se ha formado un grupo muy lindo donde disfrutamos de estar juntos, compartimos experiencias, compartimos de la palabra de Dios y saben que ya para esta semana tenemos algunos desafíos como grupo para poder cumplir, así podemos crecer de una forma integral en todo lo que estamos aprendiendo, en lo que vamos estudiando juntos en estos días, ¿sí? Si alguno de ustedes no recibió la invitación para poder sumarse porque es por Zoom, por favor nos escriben en el chat, nos hacen saber que ustedes nos recibieron la invitación y que les gustaría y nosotros le enviamos la invitación para que pueda sumarse también. Ya vemos que aquí algunos de nuestros amigos están conectados y les agradecemos por acompañarnos, ¿verdad? Bueno, una novedad que tengo para contarles. A partir de esta semana vamos a tener la siguiente modalidad. Los martes, como les conté, vamos a reunirnos por Zoom y los miércoles vamos a seguir con esta serie de estudio de las enseñanzas de Jesús. Va a ser los 2 días en los que vamos a estar juntos. Y así lo vamos a ir haciendo de ahora en adelante en las próximas semanas que nos restan para seguir estudiando, ¿sí? No olviden esto, no olviden cada una de las citas que tenemos juntos y tampoco olviden enviar la invitación a sus amigos, a su familia, para que también ellos puedan participar y puedan conocer cuál es el plan que Jesús tiene para nosotros. Vamos a disfrutar del tema de hoy juntos. Hoy vamos a estudiar lo que enseña la Biblia acerca del dinero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a una semana más a nuestro encuentro semanal de estudio de la Biblia. ¿Cuántos días han pasado? ¿Cuántos temas hemos podido estudiar juntos? Y la verdad que es un privilegio poder encontrarnos semana a semana y juntos, ustedes en sus casas, nosotros aquí, poder sumergirnos en el estudio de la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar con el tema de esta noche. Y antes, como siempre hacemos, vamos a pedir la presencia de Dios a través de una oración. Acompáñenme para orar. Padre bondadoso que estás en el cielo, damos las gracias, Señor, por las bendiciones recibidas en este día. Damos gracias por tu amor, por tu protección. Y también queremos pedir, Señor, en esta oración que tú, por favor, con tu Espíritu Santo nos acompañes, nos guíes, nos ayudes a entender con claridad tu palabra y a ponerla en práctica en cada día de nuestra vida, Señor. Que el tema de esta noche sea claro para cada uno de nosotros y podamos, Señor, obrar conforme a lo que tu palabra nos enseña. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, entonces ya estamos preparados. ¿Tienen sus Biblias a mano? Como cada noche las vamos a utilizar y vamos a comenzar el tema de hoy, que se titula Lo que Jesús enseñó sobre el dinero. Sí, sobre el dinero. Muy interesante notar, amigos, que después del tema del reino de Dios, que fue el tema que más Jesús hizo hincapié, énfasis y predicó y enseñó, después de este tema, el segundo tema en importancia que Jesús tocó es el tema del dinero. O sea, esto nos da una pauta de que respecto al dinero hay algo que el Señor quiere enseñarnos y quiere que lo podamos entender con claridad y podamos obrar de acuerdo a los principios que Él dejó en su palabra. Todos sabemos que hoy, en el mundo en que vivimos,
hay como un frenesí de las personas por conseguir el dinero, por obtener riquezas, por acumular riquezas. Pareciera que el mundo hoy nos ha vendido una manera de valorizar y de ver la vida en base a lo que tenemos o a lo que podemos obtener o ganar. Pero la Biblia dista mucho de esos parámetros que el mundo hoy nos presenta. Y aunque es claro que en el mundo en que vivimos necesitamos del dinero, el Señor quiere que podamos tener eso en una escala de valores donde la prioridad sea siempre nuestro Dios. Pero sabiendo el Señor que tenemos necesidades, que ustedes y yo necesitamos cubrir y suplir necesidades mes a mes, y para eso necesitamos dinero, Dios quiere enseñarnos a través de su palabra cuál es la relación que debemos tener con el dinero, ¿sí? También es verdad, y todos lo estamos viviendo de diferentes maneras, que nuestro mundo está atravesando una grave crisis económica. Ya no tiene que ver solamente con algunos países en vía de desarrollo. Es más, en la situación por la cual todavía estamos de esta pandemia, la crisis económica se ha acentuado. Y entonces es aún más necesario poder tener desde el Señor unos parámetros, unos principios, unos consejos adecuados para que ustedes y yo podamos salir adelante en esta crisis. Dios es consciente de nuestras necesidades y Él está interesado en bendecirnos y en suplir cada una de ellas. Y eso involucra también el dinero. Es por eso que en la Biblia Dios va a hablar respecto a esto con claridad y sin ningún tipo de restricciones respecto al dinero. Entonces, ¿cómo podemos salir de esta crisis económica que cada vez se va acentuando más? La respuesta está en el Señor, como siempre. Dios es el mejor socio para enfrentar la crisis. Y el tema de hoy podríamos también titularlo de esa manera: Dios el mejor socio, asociémonos con el Señor. Y vamos a entender un poquito más esa expresión. Por tres razones muy importantes es que el mejor socio para poder salir adelante en esta crisis económica es nuestro Señor, y vamos a verla juntos. La primera es que Dios es nuestro creador, y este es un principio básico en la Biblia. Vamos a buscar Salmos capítulo 100. Vamos a empezar a buscar textos en nuestra Biblia, así que si tienes tu Biblia en mano, es bueno que acompañes este texto. Yo lo voy a leer, por supuesto, pero es importante que leamos cada uno de nuestra Biblia y juntos vayamos entendiendo este tema. Dios es nuestro creador. Primera razón por la cual deberíamos asociarnos con el Señor. Salmo 100, verso 3. Dice así: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué hermoso. Saber que el Señor es nuestro creador nos da la seguridad de que Él se ha comprometido al darnos un origen, pero también al darnos un propósito. Y porque Dios es nuestro creador, es con Él con quien nosotros vamos a salir adelante de cualquier crisis. La segunda razón es porque Dios no solo es nuestro creador, sino que también es nuestro sustentador. Eso lo vemos en Colosenses. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Ahí está la carta de Colosenses que el apóstol Pablo escribió en el capítulo 1 y el versículo 17. Miren lo que dice. Colosenses 1, 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí está hablando de Cristo Jesús. Entonces, primera razón, Dios es nuestro creador. Segunda razón, no solamente Él nos creó y nos dejó a nuestra suerte, sino que Él nos sustenta cada día hasta hoy. Hoy estamos llegando al final de un día gracias a que el Señor nos ha sustentado. Su mano poderosa ha estado cuidando de cada uno de nosotros. Y la tercera razón es porque Dios también es nuestro redentor, es quien nos redime, quien nos rescata. Y esa verdad está ahí en Primera de Pedro, la carta del apóstol Pedro, más hacia el final de nuestras Biblias. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Estas tres razones que nosotros estamos analizando juntos son las razones por las que el Señor está dispuesto a suplir cada una de nuestras necesidades. Las razones por las que Dios está comprometido con el bienestar de nosotros que somos sus hijos. Y cuando digo bienestar y cuando la Biblia habla de que Dios desea nuestra bendición, se refiere a todas las áreas de la vida, incluso el área financiera, el área económica, porque Dios es nuestro creador, porque Dios nos sustenta cada día y porque Dios es nuestro Redentor, que nos rescató de las garras del pecado, de la consecuencia del pecado que es la muerte. Nos rescató, no con oro y plata, dice aquí Pedro, sino con su propia sangre, mucho más valiosa que cualquier otra cosa. Bien, vamos a ir a Génesis 1:27 y vamos a encontrar allí algo muy interesante respecto a cuál era el plan de Dios para sus hijos en relación a la administración de todas las bendiciones que Él puso en sus manos. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Acompáñenme ahí en tu Biblia. Van a ver que muchas veces en estos temas que hemos estudiado vamos a volver al libro de Génesis. Y es tan importante este libro en la Biblia porque muestra el ideal de Dios para el ser humano en todos los aspectos. Siempre que vamos al Génesis vamos a tener una vislumbre mucho más amplia de cuál era en realidad el plan de Dios para el ser humano. Vamos a ver lo que dice Génesis 1, 27 y 28. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y quiero llamar su atención, amigos, a esas dos palabras, sojuzgad y señoread. Estas dos palabras nos hablan de que el Señor, cuando creó al ser humano, lo creó el último día, y entre las muchas responsabilidades que Él le dejó, la principal de todas ellas era fructificad, multiplicad, sojuzgar, señoread. Y estas expresiones nos hablan de que en realidad Dios constituyó al ser humano como un administrador, como un mayordomo, en otras palabras, de todas las cosas que Él había creado. El ser humano tenía la posibilidad de disfrutar, de sacar provecho de cada cosa que el Señor creó para beneficio personal, pero también tenía la responsabilidad de cuidar, de proteger, de administrar todo aquello que Dios puso en sus manos. Es decir, el ser humano fue creado para administrar los bienes de nuestro Dios, las bendiciones que Dios puso en sus manos. ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto confía el Señor en sus hijos, que entregó toda esta vasta creación para que el ser humano pueda cuidar de ella, ¿no? Entonces, somos mayordomos de Dios. Ese es un concepto fundamental cuando hablamos del dinero y de las finanzas en nuestra vida. Somos administradores. Primera de Pedro 4:10 dice lo siguiente: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos bendice de muchas maneras, multiforme. Esa gracia de Dios viene hacia nosotros de muchas maneras. Dios desea que seamos buenos administradores y que ministremos a otros. Por eso Dios nos constituyó, a ustedes y a mí, amigos, en mayordomos suyos. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de mayordomía cristiana, que este es un tema muy amplio en la Biblia, tan amplio que nosotros hoy solamente vamos a hablar de una de las 4 áreas en las que podríamos agrupar todo lo que en la Biblia se entiende como mayordomía cristiana. Vamos a ver cuáles son las 4 T de la mayordomía. ¿Te vas a acordar? Vamos a verla juntos. La primera T de la mayordomía es la mayordomía de los talentos. ¿Qué significa? Que Dios a ti y a mí nos dotó de habilidades, de capacidades, de aptitudes para desarrollar algo. Y esos dones, esos talentos, esas habilidades, Dios espera que nosotros las pongamos al servicio del Señor y también de nuestro prójimo. Por lo tanto, somos responsables delante de Dios de
usar sabiamente los talentos y habilidades que cada uno tenemos. Qué interesante, ¿verdad? La segunda T de la mayordomía es el tiempo. Y esta es una de las 4 que más nosotros debemos prestar atención, por la sencilla razón de que es un recurso que Dios nos provee, que no es renovable. Todo lo que hasta aquí nosotros no hicimos, ya no hay forma de recuperar ese tiempo. Por lo tanto, Dios desea que seamos sabios y no necios, va a decir el apóstol Pablo en sus palabras, en aprovechar bien el tiempo. Somos responsables delante de Dios como mayordomos en administrar y hacer un uso sabio del tiempo. Esa es la segunda T de la mayordomía. La tercera es el templo, y de este tema hablamos recientemente, ¿verdad? La responsabilidad que tenemos delante nuestro es de cuidar nuestro cuerpo, que según Corintios es templo del Espíritu Santo. Es decir, la mayordomía cristiana tiene mucho que ver con el cuidado de tu salud, de tu alimentación y todos esos aspectos que ya estudiamos en este tema anterior. La tercera T o área de la mayordomía es templo, refiriéndose a nuestro cuerpo, al cuidado de nuestra salud. Y la última, porque son 4, es los tesoros. Dios desea que nosotros seamos sabios administradores de todos aquellos bienes materiales que llegan a nuestras manos, porque en la sabia administración de ellos, Dios ha de bendecirnos ampliamente. Entonces, te vas a acordar de estas 4 áreas: los talentos, el tiempo, el templo, nuestro cuerpo, y los tesoros. 4T, 4 áreas fundamentales de la mayordomía cristiana. Como ya les decía, hoy vamos a hablar específicamente de de los tesoros. Bien, entonces vamos a ir avanzando. Este texto es extenso, quizás no lo vas a poder leer desde la pantalla, pero te invito a que abras tu Biblia y busques Deuteronomio. Es el 5.º libro de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y ahí está Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11 hasta el 18. Mientras buscas, quiero recordarte que Deuteronomio es de alguna manera el resumen de todos los otros libros, específicamente de la ley, de las instrucciones y consejos que Dios le dejó al pueblo de Israel para que ellos pudieran realmente convertirse en esa nación bendecida de Dios. Entonces Deuteronomio va a ser un repaso por todos estos consejos, principios y leyes que el Señor instituyó para el beneficio de su pueblo. Entonces en el capítulo 8, versículo 11 dice lo siguiente: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Por eso el texto comenzó: cuídate, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca de pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Cuántos consejos importantes hay en tan pocos versículos, verdad? El Señor le está hablando a través de Moisés al pueblo de Israel, advirtiéndoles del peligro de ellos olvidarse de todas las bondades, de todas las bendiciones que Dios ya les había otorgado a sus hijos. Por eso les va a recordar cómo ellos fueron sacados de Egipto, cómo fueron milagrosamente, de hecho, fueron guiados por el desierto con un montón de peligros y necesidades que el Señor suplía a cada paso que el pueblo de Israel iba dando en dirección hacia la tierra prometida. Y entonces los va a advertir contra una tentación
que es parte de nuestra naturaleza, amigos. Nosotros por naturaleza somos egoístas. Por eso el Señor dice, no sea que digas en tu corazón, mi poder, mi capacidad, mi fuerza me ha traído esta riqueza. Y si nosotros pasáramos esta expresión a nuestros días, podríamos pensar en aquellas veces en que decimos, bueno, yo tengo esto y aquello y esta casa y mi auto y mis posesiones, porque con el sudor de mi frente las conseguí. Trabajé, me esforcé, y eso en gran parte es cierto, porque es obvio que ninguna de las cosas que nosotros tenemos las tenemos sin esfuerzo. Debemos trabajar, debemos ahorrar, debemos privarnos de ciertas cosas, y todo aquello que tenemos tiene mucho de nuestro esfuerzo. Pero en realidad, ¿qué sería de todo eso si Dios no nos diera la salud, la posibilidad de tener un trabajo, la posibilidad de tener nuestra familia sana y con bien para poder dedicarnos y trabajar y tener un dinerito para ahorrar y conseguir las cosas que tenemos? En realidad todo, amigos, todo lo que nosotros tenemos viene de la mano bondadosa de Dios. Por eso el texto dice, no sea que te enriquezcas y tus bienes se aumenten y todo lo que tienes aumente y te sientas tentado a pensar que eso fue gracias a tu esfuerzo, cuando en realidad dice Jehová tu Dios, Él te da el poder para hacer las riquezas. Es decir, todo aquello que nosotros tenemos es gracias a Dios. Y ese es el principio de la administración y de la mayordomía, recordar constantemente que todo lo que tenemos y aún lo que somos es gracias a Dios. Bien, miren cómo lo va a decir el profeta Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todas las riquezas, todo aquello que sobreabunda pertenece a nuestro Dios. Por lo tanto, lo que tenemos es lo que el Señor ha tenido a bien darnos, porque Él es el dueño de todas las cosas. Salmos 24:1 lo va a confirmar. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Él, todo es de nuestro Dios. Por eso es que en esta noche vamos a hablar acerca de los diezmos y las ofrendas. Un tema que francamente, amigos, para muchos resulta algo que por allí genera inquietudes, algo que por allí genera incluso rechazo o hay una connotación negativa respecto a esto. Sin embargo, recuerden que en la Biblia, en las enseñanzas de Jesús, este tema del dinero es el segundo tema que el Señor Jesús más tocó después del reino de los cielos. Así que sin dudas que hay algo muy importante aquí para aprender y vamos a descubrirlo juntos. Para eso tenemos que hacer un poco de historia. Vamos a ir al libro de Génesis nuevamente y vamos a abrirlo ahora en el capítulo 14 y vamos a hablar del patriarca Abraham, ¿sí? Y vamos a ver en su ejemplo cómo este tema de los diezmos en realidad recorre toda la Biblia. El principio de devolver el diezmo, que ahora lo vamos a desarrollar, tiene su base en el Antiguo Testamento, pero en realidad en el Nuevo Testamento hay varias referencias a la importancia del diezmo. Pero vamos a comenzar desde su origen, ¿sí? Génesis 14, versículo 18 hasta el 20. Miren lo que dice. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amigos, aquí estamos hablando de un personaje fundamental de la historia bíblica. Abraham es el padre de la fe. Abraham es el padre, el patriarca que le dio origen, digamos así, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Recordemos que Abraham fue padre de Isaac. Isaac a su vez fue padre de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos que se constituyeron en las 12 tribus o las 12 familias que componen al pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Entonces Abraham se encontró con Melquisedec, que era sacerdote de Dios, como dice acá Génesis 14, y a él le entregó el diezmo de todas las cosas. Aquí nosotros vemos algo interesante, que si bien aquí es la referencia que tenemos respecto al diezmo, si Abraham tuvo esa actitud de entregar el diezmo para el sacerdote, es porque claramente esto era algo que ya estaba establecido con anterioridad.
Y allí nosotros vemos la importancia de encontrar en la Biblia la base para todo lo que tiene que ver con la práctica de nuestra religión. Todo lo que nosotros vamos a llevar a la práctica tiene que tener un fundamento bíblico. Y el diezmo tiene su fundamento en la Biblia, lo vemos ya en el libro de Génesis. Si avanzamos un poco más, en el capítulo 28, veremos ahora a Jacob diciendo estas palabras: esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es claro, ya el patriarca Abraham lo había hecho, y entonces de allí en adelante todas aquellas personas que descendían, que formaban parte del pueblo fiel de Dios, también lo hacían. Si vamos al libro de Levítico, tendremos otra referencia, 27:30, Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y eso es muy importante, esta expresión, de Jehová es. Ya vamos a ver por qué. Ahora, ¿qué dijo Jesús sobre el diezmo? Este texto es importante porque algunas personas toman como un argumento para hoy no dar el diezmo o no devolver el diezmo en realidad. El hecho de que en el Nuevo Testamento no hay amplias referencias al diezmo. Sin embargo, aquí vamos a ver en las mismas palabras del Señor que esto no es así. Jesús dijo en Mateo capítulo 23 y versículo 23. Búscalo en tu Biblia, y si no, aquí aparece en la pantalla. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Miren qué equilibrado es el mensaje del Señor. Él está hablando palabras fuertes a los fariseos y escribas, y les habla de esta manera tan directa y tan frontal porque ellos eran líderes del pueblo de Dios. Ellos eran los encargados de enseñar al pueblo la verdad respecto a la palabra. Por lo tanto, Dios les habla con la responsabilidad que ellos tenían. Y les dice, ustedes diezman la menta, el eneldo, el comino. Fíjense qué minuciosos eran ellos para diezmar, y eso estaba bien, pero estaban dejando de lado que la ley, la justicia, la misericordia y la fe, o sea, el principio que está detrás de ser obediente a Dios. Este es un tema que nosotros ya hemos estudiado. Ahora, aquí viene el equilibrio. El Señor dice, esto era necesario hacer, refiriéndose a los diezmos. No significa con esta expresión que el Señor está diciendo, deja de diezmar porque lo más importante es la ley, la justicia, la misericordia y la fe. No, el Señor dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, esta es una clara referencia de Cristo Jesús respecto a la importancia del diezmo, que va a ser una enseñanza bíblica que está recorriendo desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. ¿Qué es el diezmo entonces? Esta imagen nos da una pauta. Como su palabra, la misma palabra lo dice, el diezmo es ese 10%, ese porcentaje que se separa de todo aquello que Dios nos da. Ese diezmo, ese 10% pertenece al Señor. De nuestras entradas, el 10% es del Señor. Eso significa la palabra diezmo. Pregunta muy importante, ¿cómo era usado el diezmo en Israel? Vamos a ver Números 18:21. Prestemos mucha atención porque este texto es fundamental. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel. ¿A quién? A los hijos de Leví. Por heredad, es decir, la herencia de los levitas eran los diezmos. Por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Amigos, cuando el Señor guía al pueblo de Israel hasta la frontera con la tierra prometida, con Canaán, allí Moisés muere y el líder que sucede a Moisés es Josué. Cuando ellos cruzan el río y pasan ya a poseer la tierra prometida, ustedes van a leer en el libro de Josué todas las conquistas que ellos fueron desarrollando para ocupar esa tierra que había sido prometida por Dios para ellos, para el pueblo de Israel compuesto por esas 12 tribus.
Cuando se hace la distribución de la tierra, vamos a ver algo muy interesante, que la tribu de Leví, o sea los levitas, no recibieron herencia de tierra, porque claramente acá dice que los diezmos eran su herencia, por cuanto ellos estaban y habían sido elegidos para servir en el ministerio del tabernáculo de reunión. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel, lo lleva hasta Sinaí. En ese lugar Dios le pide a Moisés que suba a la cima del monte, y allí Dios le entrega a Moisés una serie de instrucciones para poder guiar a su pueblo. Mientras Dios estaba teniendo con Moisés esta conversación, nosotros vamos a ver allí en Éxodo capítulo 32 en adelante, que el pueblo abajo desconfió, no esperó, se desanimó, y entonces le pidió a Aarón que confeccionara un becerro de oro. Ustedes recuerdan esta historia. Y esto se constituyó en un grave pecado, porque ellos estaban adorando un becerro de oro en vez de adorar y esperar en el Señor, que era quien los había libertado de los egipcios. Cuando Moisés desciende del monte, se encuentra con este espectáculo tan lamentable, viendo al pueblo adorando a ese becerro de oro. Y también se encuentra con algo muy interesante, y que dentro de las familias o tribus que componen al pueblo de Israel, la única tribu que no cayó en esa idolatría fue la tribu de Leví. A partir de ese momento, Dios elige a la tribu de Leví para que ellos se ocuparan única y exclusivamente del ministerio en el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo, amigos? Ellos tenían, por instrucción divina que Moisés trajo para el pueblo, que construir un santuario. Vamos a pensar en un templo móvil, que se desarmaba y se armaba de acuerdo a los caminos y a los viajes que iba haciendo el pueblo de Israel en dirección hacia la tierra prometida, ¿sí? La Biblia va a indicar que aproximadamente 40 veces este santuario móvil, este templo móvil, se armó y se desarmó. Quien estaba ocupado y los únicos que podían tocar todo aquello que era santo, sagrado, porque era apartado para la adoración, era la tribu de Leví. A partir de allí, ellos se constituyen como ministros de adoración, quienes administraban la religión de aquella época. Es por eso que el diezmo era dedicado para sostener a los levitas, quienes se dedicaban exclusivamente para el servicio en el santuario del desierto. Y cuando el templo fue construido y fue avanzando la historia del pueblo de Israel, esto se mantuvo y seguían siendo los levitas quienes tenían que ocuparse de oficiar todas las ceremonias, ritos y demás cosas que tenían que ver con la religión del pueblo de Israel. Ahora, siguiendo este mismo ejemplo, el apóstol Pablo, ahora vamos al Nuevo Testamento, y aquí es donde vemos cómo este tema está en toda la Biblia, va a decir lo siguiente respecto al uso del diezmo. Primera de Corintios 9, 13 y 14. Miren lo que dice. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Con base en este texto, amigos, es que hoy en la actualidad la Iglesia de Dios, por conducción divina, debe utilizar los diezmos para el anuncio del Evangelio. Yo quiero hablarles de la Iglesia Adventista, que es la que yo conozco. En la Iglesia Adventista, los diezmos que son entregados por cada uno de quienes somos parte de la Iglesia son destinados para el anuncio, para el avance del Evangelio. Y una porción de ellos son destinados para sostener a los pastores, ministros, siervos, obreros del Señor, que trabajan de manera exclusiva para la predicación del Evangelio, ¿sí? Los diezmos son recaudados, son enviados a una sede administrativa de la iglesia, que puede ser regional o provincial, y allí estos diezmos son distribuidos de forma equitativa para todos los pastores de la Iglesia Adventista. Quiero que ustedes sepan que los pastores en la Iglesia Adventista, independiente de su función, independiente de la cantidad de iglesias que tengan a su cargo, que puedan tener como trabajo misionero, perciben todos el mismo salario.
Nunca el diezmo pasa por las manos del pastor. Hay una organización que vela porque cada uno de ellos, que se dedica de manera exclusiva, los pastores de la iglesia adventista, no tienen otro trabajo extra o paralelo al ministerio pastoral, sino que se dedican full time, diríamos, para el servicio de la iglesia. Por eso ellos reciben un pago conforme a su trabajo. El diezmo también es usado, amigos, para el avance del evangelio. Por ejemplo, cuando hacemos semanas, proyectos evangelísticos donde disponibilizamos para las personas estudios bíblicos, este estudio bíblico que nosotros ofrecemos para todos los amigos que participan de este programa, que queremos enviarles hasta su casa, esos materiales tienen un costo. El envío de esos materiales tiene un costo. Las Biblias que nosotros obsequiamos para aquellas personas que desean conocer a Jesús tienen un costo. Y todo aquello que tiene que ver con la predicación del Evangelio es sustentado con el dinero de los diezmos. ¿Por qué la Iglesia Adventista actúa de esta forma? Porque bíblicamente tenemos este respaldo que estamos estudiando juntos en esta noche. Adicionalmente a esto, amigos, en la iglesia adventista los miembros tienen periódicamente un informe donde se presentan todos los diezmos y las ofrendas, el uso que se ha dado a cada uno de ellos, para que esto sea de una manera transparente. Si bien, amigos, cuando nosotros damos el diezmo, cumplimos con nuestra responsabilidad con Dios a partir del momento que entregamos la parte que es del Señor. De allí en adelante es responsabilidad de las personas que están a cargo de manejar las finanzas de la iglesia, el dinero del Señor, de que esto se haga sabiamente y como la Biblia ha indicado que debe hacerse. Y es por eso que tratamos de hacerlo por todos los medios de una manera transparente. Yo soy consciente que hoy hay muchas cosas que en el mundo cristiano ahora en general se han visto respecto al mal uso del dinero. Personas que lucran con la fe de aquellas personas que ignoran el verdadero propósito y sentido de los diezmos. Y es por eso, amigos, que necesitamos estudiar nuestra Biblia. Necesitamos entender el porqué de las cosas, porque la única manera de nosotros protegernos de esos engaños y que el Señor nos va a guiar por la senda correcta es a través del estudio de la Biblia. Entonces, bíblicamente ese es el destino que se le debe dar a los diezmos. De esa manera el Señor lo presenta en su palabra. Ahora, ¿de cuánto debemos dar el diezmo? Es una pregunta interesante. Génesis 28, 20 al 22 dice: e hizo Jacob voto, o sea, una promesa, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a calcular el diezmo en base a todo lo que recibimos del Señor, ¿cierto? Todas nuestras entradas. Algunos, de acuerdo a la tarea que realicen o al trabajo que tienen, reciben un sueldo mensual, otros un sueldo quincenal, otros quizás si son comerciantes o se dedican a otra actividad, pueden recibir quizás dinero de manera diaria o semanal. Todas las sumas de las entradas que nosotros tenemos es a partir de allí que calculamos, según este versículo, que deberíamos calcular el diezmo, ¿sí? ¿Cómo se calcula el diezmo? Un breve ejemplo. Si nosotros cobramos 10,000 pesos, este es un ejemplo, lo único que tenemos que hacer para saber cuánto es el diezmo que debemos devolver para el Señor es correr la coma hacia la izquierda. Hoy nosotros lo podemos hacer de una manera muy simple, con una calculadora calculamos el 10% de nuestras entradas, pero si ustedes lo ven de esta forma es también muy sencillo. 10,000 es lo que cobramos, entonces corremos la coma un lugar hacia la izquierda, por lo tanto nuestro diezmo serían 1,000 pesos. Ahora síganme en este razonamiento. 10,000, que es nuestra entrada, menos 1,000, que es el diezmo que debemos devolver para el Señor, nos queda a nosotros 9,000. Ahora, miren aquí, ¿cuánto es más? Y la respuesta para esto es casi obvia, pero ¿cuánto es más? ¿10,000 o 9,000?
Porque aquí nosotros empezamos a pensar, y quizás, amigo, tú que estás del otro lado, estás escuchando este mensaje y estarás pensando, ok, Pastor Alex, entiendo lo que dice la Biblia, pero hay una gran realidad que yo estoy viviendo día a día, y más en la situación en la que hoy nos encontramos. Si con 10,000 pesos, que es mi entrada mensual, esto es un ejemplo, yo no llego, yo tengo que hacer un montón de cosas para poder suplir todas las necesidades y nunca es suficiente, ¿cuánto menos me va a alcanzar con 9,000? Y entonces nosotros empezamos a decir, bueno, Señor, ¿cómo puedo hacer para serte fiel si tú sabes todas las necesidades que yo tengo y sabes muy bien que mis entradas son escasas respecto a las necesidades que tengo? Sígueme en este razonamiento. Vuelvo a preguntar, ¿cuánto es más? ¿10,000 o 9,000 más la bendición de Dios? Porque es aquí, amigos, donde está la clave de esto. Cuando nosotros somos fieles al Señor, ese 90% que queda para nosotros, Dios lo multiplica de maneras que nosotros no podemos imaginar. Dios tiene infinitas formas de bendecir a sus hijos. Por lo tanto, aunque mis matemáticas humanas me digan que claramente 10,000 es más que 9,000 y que yo no podría dar el diezmo, la palabra de Dios me va a decir que cuando yo soy fiel, las bendiciones de Dios son derramadas sobre sus hijos hasta que sobreabunden. Por eso el desafío es que tú puedas ser socio con el Señor y que tú puedas probar estas cosas y ver cómo el Señor va a bendecir tu vida y te va a multiplicar de maneras que no vas a poder creer. Ahora, no debe ser la motivación para devolver el diezmo al Señor, porque recordemos esta palabra, devolver. Nosotros, si retenemos lo que es de Dios, como la palabra de Dios indica, estamos robando al Señor, porque el diezmo es del Señor. Nosotros no pagamos el diezmo, no damos el diezmo, sino que lo devolvemos. Por lo tanto, al devolver la parte que es del Señor, el Señor bendice a sus hijos. Y nosotros no deberíamos obrar por la bendición, deberíamos obrar porque debemos ser fieles al Señor, aunque sabemos claramente que el Señor nunca desampara a sus hijos. Eso es así, es una verdad del Evangelio. Consideraciones respecto al diezmo. Lo devolvemos porque es de Dios, ya lo entendimos. Es proporcional. Dios nos está diciendo, mira, tú tienes que darme la mitad de tus bienes. Cuidado, porque hay por allí todo un evangelio de la prosperidad. Yo no tengo el tiempo ahora para desarrollar estas cosas, pero tengamos cuidado, personas que te dicen, no, tienes que vender tu auto, tu casa, dar la mitad para la iglesia, que el Señor te va a dar el doble, el triple y 4 veces más. Amigos, el diezmo bíblico es proporcional, es el 10%. ¿Está bien? Debemos darlo con alegría. Recordemos que el Señor no mira tanto el monto, claramente, ahora lo vamos a ver, sino que el espíritu con el que tú obras. Por eso Dios ama, dice la palabra, al que da con alegría. Es la cura para nuestro egoísmo natural. El diezmo es una cura para nuestro corazón egoísta que quiere retener, acaparar, guardar. Es un acto de adoración. Cuando tú das y devuelves el diezmo para el Señor, estás expresando tu adoración a ese Dios, estás reconociendo y recordando que Dios es la fuente de toda bendición. De esta manera, Dios quiere que ustedes y yo, amigos, entendamos este tema tan importante. ¿Está bien? Ahora, la pregunta es, ¿qué son las ofrendas? Ya hablamos de los diezmos, ahora vamos a hablar de las ofrendas. ¿Qué dice la Biblia? Salmo 96:8 dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Es muy interesante que las ofrendas están directamente relacionadas con la adoración en la presencia de Dios. El pueblo de Dios, los israelitas, venían al Señor con gratitud y esa gratitud era expresada en esa generosidad a través de las ofrendas. Primero de Crónicas 16:29. Dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Esta expresión nos indica nuevamente que el acto de traer las ofrendas delante de Dios
es un acto de adoración. Bien. Ahora, si el diezmo expresa nuestra honestidad porque estamos devolviendo lo que es del Señor, la ofrenda expresa nuestra gratitud a Dios. Diezmo, honestidad, y ofrenda, gratitud. Por eso estas dos cosas tienen la misma importancia, tanto el diezmo como la ofrenda. Bien, ¿qué dijo Jesús sobre la ofrenda? Vamos a ver. Lucas 21, versículo 1 al 4. Levantando los ojos, este incidente es muy interesante. Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Jesús está presenciando una escena. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y aquí está el equilibrio que el Señor siempre en sus palabras, Jesús nos presenta respecto ahora de este tema particular de las ofrendas. Amigos, no tiene que ver con el monto, no tiene que ver con la cantidad que tú entregas para el Señor, sino el espíritu con que lo haces. Porque el Señor no te va a bendecir en la medida de cuánto das, porque no pasa por allí. Dios te va a bendecir porque tú eres fiel y porque eres fiel a Dios con el espíritu adecuado, reconociendo a Dios. Ahora, si tú das el diezmo a partir de esto y la ofrenda, digamos, diciendo, bueno, la Biblia dice, bueno, lo voy a hacer, ese espíritu no sirve. Porque seguirás estando en falta delante de Dios, porque Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, sino que Dios Cristo elogió la ofrenda de la viuda, porque ella no dio de lo que le sobraba, no dio por aparentar, no dio algo de manera mecánica, sino que ella realmente en esa ofrenda expresó su gratitud. Esa ofrenda para esa mujer representó un sacrificio, porque ella reconocía y entendía claramente el propósito de esa ofrenda. Entonces Dios valoró esto y nos enseña hoy que no es tanto el monto como la disposición de tu corazón de reconocer que Dios es tu creador, tu sustentador y tu redentor. Es por eso que Jesús habló estas palabras sobre la ofrenda. Ahora, ¿por qué nosotros debemos ser generosos con nuestras ofrendas? Miren lo que dice Juan 3:16. Este puede ser, algunos lo creen así, el versículo más conocido, más famoso de la Biblia, el Evangelio resumido. Miren lo que dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa esto, amigos? La mayor ofrenda que el Señor, nuestro Dios, dio en favor de la humanidad perdida que somos nosotros, fue Cristo Jesús. Y esa ofrenda representó un gran sacrificio para el Padre y para todo el cielo. Y esa ofrenda, además de representar un gran sacrificio y ser la mayor muestra de amor que alguien puede expresar para nosotros, también fue planificada, y esto es fundamental respecto a las ofrendas. El sacrificio de Cristo, la muerte de Jesús en el Calvario, su ministerio no fue algo que surgió producto de la entrada del pecado en este mundo. Quiero que esta idea quede bien clara para nosotros esta noche. El pecado no tomó por sorpresa al Señor. Dios ya tenía de antemano un plan preparado por si el ser humano elegía desviarse del plan divino. Esto me demuestra, amigos, que el Señor nos ama profundamente, porque antes de que el hombre cayera, Dios ya había elegido salvarlo. Antes que el hombre fuera por su propio camino, Dios ya había elegido hacer lo posible para ayudarlo a volver de vuelta. La mayor ofrenda que el Señor dio por nosotros fue su Hijo amado, Cristo Jesús.
esa ofrenda representó un gran sacrificio y también fue planificada. De la misma forma, nuestras ofrendas para el Señor tienen que representar un sacrificio y también deben ser planificadas. Miren lo que dice 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Cuando habla de proponerte en tu corazón, habla de una planificación anticipada, de que tú puedas organizar dentro de tu presupuesto familiar, personal, la parte que tú quieres dedicar de corazón para Dios. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Qué bendición, amigos. Algunas consideraciones sobre la ofrenda. Debe ser regular. Significa que yo debo ofrendar al Señor, llevar a Él la ofrenda de una manera ordenada, regular, constante, ¿cierto? No, bueno, esta vez sí, no, el mes que viene voy a estar un poco complicado, no voy a poder. No, Dios desea que yo sea regular en mis diezmos y mis ofrendas. Es claro, amigos, que nosotros estamos algunos quizás comprendiendo esta verdad hoy, nos estamos encontrando con esta verdad de la palabra de Dios. Y esto va a requerir una planificación, una organización, y es un proceso por el cual nosotros debemos pasar para poder tener todo esto organizado en nuestra vida y poder ser fieles a Dios. Entonces, entremos en este proceso y asociémonos con el Señor. Debe ser regular, debe ser planificada. Yo con anticipación debo planificar mi ofrenda. Debe ser proporcional. Por supuesto, significa que yo debo establecer un porcentaje también en mi corazón, con mi familia, o yo solo, si soy yo solo, yo debo decir, bueno, este será el monto que yo voy a dedicar para mi ofrenda al Señor como gratitud por todo lo que Dios me da y todo lo que Dios es, ¿verdad? Debe ser dada con alegría, ya lo vimos, y es en sí mismo un acto de adoración y gratitud. Es por eso que es tan importante, por lo que expresa, por lo que significa. Qué maravillosa bendición nos promete el Señor. Acompáñame a este texto. Es un texto precioso para poder remarcar, resaltar, subrayar quizás ahí en tu Biblia. Malaquías capítulo 3 y versículo 10, el último libro del Antiguo Testamento. Miren lo que dice. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Cuando habla del alfolí se refiere a ese lugar donde se juntaban todas aquellas diezmos y ofrendas que eran llevados para el Señor, ¿no? Haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amigos, cuando nosotros somos fieles al Señor, Dios no nos va a bendecir un poco. Dios no nos va a dar lo justo. Amigos, la Biblia dice, Dios derramará bendición hasta que sobreabunde. Dios nunca le da a sus hijos nomás lo justo. Amigos, Dios está deseoso de darnos mucho más de lo que nosotros hoy tenemos incluso. Piensa, por ejemplo, amigo, que Dios está más dispuesto a dar de lo preparado que tú y yo estamos para recibir. Porque cuando yo recibo bendiciones de Dios y yo corto ese canal de bendición acá, piénsalo así, Dios me bendice, es un canal de bendición hacia mi vida, hacia mi familia, pero yo no soy generoso y honesto, no devuelvo lo que le corresponde al Señor y no permito que el cauce siga para que sea bendición para otros. Entonces Dios ve mi egoísmo e interpreta que yo no estoy preparado para recibir más. Cuando mi corazón se va detrás de las ansias desmedidas de obtener riquezas y de acumular posesiones y bienes materiales, Dios se da cuenta que mi corazón no está preparado para recibir más. Entonces, amigos, Dios está más dispuesto a bendecir de lo que yo estoy preparado para recibir. Por eso yo debo ser honesto y generoso para con el Señor. Bien, esa es la promesa. Dios derramará bendiciones hasta que sobreabunde. Y entonces el desafío que yo quiero dejar con ustedes, amigos, esta noche es que ustedes prueben ser socios
del Señor. Confía en la palabra de Dios. Permite que esto que hemos estudiado hoy y que seguramente habrá generado muchas otras preguntas, que es claro que en un programa de 1 hora no podemos satisfacer todas estas dudas. Por eso yo quiero aprovechar para invitarte. Todos los martes nosotros nos vamos a reunir a las 20 horas para tener nuestro grupo de apoyo espiritual y allí vamos a despejar dudas, a compartir experiencias y juntos seguiremos profundizando las enseñanzas de Jesús. Entonces, amigos, anímense a ser socios con Dios. Miren lo que dice este texto y con este texto quiero finalizar. Libro de Proverbios. Proverbios capítulo 11. ¿Sí? Después de Salmos, recuerden que Salmos está allí en la mitad de la Biblia aproximadamente. Después de Salmos está Proverbios, acompáñame el capítulo 11, que dice así. Proverbios 11, 24 y 25. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Amigos, tenemos tantos consejos y este tema es tan amplio, hay tantos consejos que Dios me quiere dar respecto a nuestra relación con el dinero, con los bienes que Dios me da, que si yo pudiera entender esto completamente, cuánto más bendecido de lo que hoy ya he sido, lo seré. Confiemos amigos, asociémonos con el Señor. Nunca en la historia de este mundo fue tan necesario como ahora ser socios del Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde nuestra seguridad, amigos, no puede estar puesta en un trabajo, en el dinero, ni siquiera nuestros ahorros, amigos, porque hoy nuestro dinero tiene un valor y mañana ya no vale nada. Ustedes saben de qué les hablo. Es por eso que el Señor hoy nos invita que nosotros seamos socios con Él. Porque cuando enfrentamos una crisis, pero somos socios del Señor, Dios respalda a sus hijos. Dios vela por las necesidades de sus hijos. Ahora, si tú decides enfrentar estas crisis solo, lamentablemente no podrá el Señor darte esa bendición que Él desea darte. Probemos al Señor, como dice el texto, y confiemos. Esta enseñanza es para cada uno de nosotros hoy. Creo que es un muy buen motivo para orar, ¿no les parece? Para que el Señor nos ayude a confiar y a ser fieles y a recibir esa bendición preparada para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, porque podemos entender de una manera tan clara cuál es tu propósito para nuestra vida. Señor, hoy hemos entendido que todo lo que somos, lo que tenemos, lo que recibimos viene de tu mano poderosa. Y deseamos de corazón, Señor, ser fiel a ti, poder devolverte lo que es tuyo, pero así también ser generosos con nuestras ofrendas. Señor, perdónanos si hasta aquí no hemos tenido en cuenta estas verdades tan importantes. Perdónanos, Señor, si alguno de nosotros ya conocía este mensaje y no ha sido fiel. Ayúdanos a partir de hoy a poner todo en tus manos para que tú puedas prosperarlo. Danos el deseo y la fortaleza para ser fieles y entonces así podamos ver bendiciones derramadas en nosotros, en nuestras vidas, en nuestra familia. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Te reconocemos como el dueño de todas las cosas. Agradecidos hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, que el Señor les bendiga. Bien, amigos, llegamos al fin, terminamos el programa de hoy. Quiero recordarles que nos vemos la próxima semana, martes, a las 20 horas por Zoom. Y también no olvides que si no estás recibiendo la invitación, nos puedes enviar un mensajito, así nosotros te enviamos y puedas ser parte de este grupo. Que tengas una hermosa semana, que Dios te bendiga y nos vemos el martes.